Quien toca lo esencial tiene vigencia de eternidad. Celebraremos el gozo de vivir la regla, conducidos de la mano de San Francisco, agradecidos por nuestro pasado, viviendo con pasión creativa nuestro presente, esperanza cierta en la providencia nuestro futuro. Con la sabiduría de un anciano que sabe interpretar los signos de los tiempos, gusta del buen vino de la vida, cada atardecer deseamos decirte: Señor, vale la pena ser hermano menor, con la pasión de un enamorado para entregarnos de lleno en cada acto de nuestra vida. Cada anochecer deseamos decirte: gracias, Señor, por la hermana luna, por las hermanas estrellas. Con la inspiración de un artista para contemplar la belleza ante todo lo que se nos presenta a nuestros ojos y recrearla. Admirando la naturaleza, deseamos decirte: loado seas mi Señor por nuestra Madre, la Madre Tierra. Celebremos con gratitud los 800 años de la regla bulada de San Francisco. Damos gracias por el pasado lleno de luchas, conquistas, intentos, logros, frutos del Espíritu. Tenemos una bella historia que contar de interdependencia con Dios y los hermanos. Con pasión observemos la regla en su vigencia existencialista, en fidelidad creativa. Nuestra forma de vida plasmada en ella es paradigma emblemático de una manera de ser, pensar y quehacer en nuestro tiempo. Nos sitúa en el sentido de nuestra historia, de nuestro aquí y ahora, de nuestra esperanza, de nuestro futuro institucional. Nos proponemos realizar un memorial de la regla que marque los hechos y vida de Francisco en esta hermosa trayectoria de 800 años. Incentivemos nuestra voluntad para actuar en conformidad con el carisma que compartimos entusiastamente con el santo. La regla y vida es capital porque evoca la experiencia primera de San Francisco y los primeros hermanos. Pedimos al Espíritu Santo, que es el maestro de la memoria, de la lectura del pasado, que ilumine nuestra conciencia colectiva, saque a la luz nuestra existencia y nos envuelva en su verdad. Nos abrimos a la acción del Espíritu del Señor, del dulce huésped del alma, para captar la regla y su mensaje, que mantiene una corriente sorprendente, capaz de despertar simpatía, aceptación en todas las criaturas. En el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. El incipit antes citado nos señala el término vida, que será junto con letra y espíritu determinantes en la lectura existencial de la regla. Se determina la regla como vida, llegando a formar una pareja regla y vida, como lo son letra y espíritu. El humus que nutre la regla es el Evangelio. Literariamente tenemos la inclusión en el texto, es decir, en el inicio se expresa la regla y vida de los hermanos menores es esta, a saber, observar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Al final de la obra, Francisco nos invita: guardemos la pobreza y humildad y el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos prometido. El Evangelio es el haz de la regla, lo muestra, lo transcribe, lo respira, lo vive y lo plasma. Su obra es el fruto de esta experiencia evangélica en, por y desde la Iglesia. No perdamos de vista, en su testamento Francisco atribuye su cambio existencial a la divina inspiración. A lo largo y a lo ancho se repite como un estribillo la confesión: el Señor me dio, el Señor me reveló. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Yo lo hice que se escribiera
en pocas palabras y sencillamente. Y el señor Papa me lo confirmó. Nos podríamos preguntar, ¿esas sencillas palabras de la protorregla se encuentran en la regla bulada? San Francisco no responde, sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la regla, y estas palabras así sencillamente y sin glosa las entendan y con santas obras la guarden hasta el fin. Las 4 grandes exhortaciones como ejes transversales de la regla denotan la presencia decidida del legislador, es decir, San Francisco, manifestando a través de los verbos exhorto, amonesto, aconsejo. El lenguaje utilizado es más vinculante desde el punto de vista moral y espiritual que cualquier norma jurídica. Vemos en San Francisco la determinación de escribir a sus hermanos, de dirigirse a sus hermanos, de manifestar lo que el Señor le ha revelado, que Él ha escrito con pocas y sencillas palabras. Los escritos de Francisco, particularmente la regla, son escritos de anuncio activo y gozoso de una fe. Es el canto de un amante de Dios. Son entre todo un programa de vida. Francisco en la regla nos invita a caminar en el Espíritu, que es indispensable para actualizar nuestro compromiso. Poseer el Espíritu del Señor, leemos en la regla bulada, capítulo 10, nos llama de actitudes y comportamientos fundamentales del hermano menor, que tiene una esencia evangélica. Amonesto de veras y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden los hermanos de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este siglo, detracción, murmuración. Los que no saben letras no se cuiden de aprenderlas. Los 3 objetivos prioritarios del corazón humano, Francisco nos los señala, sino que atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar siempre con un corazón puro, tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad. Amar a los que nos persiguen, nos reprenden y nos acusan, porque dice el Señor, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y los calumnian. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta es la hora escatológica del hermano menor. La vocación hecha destino, concentrada en el amor hasta el extremo. Francisco nos habla constantemente y es parte básica en nuestra vocación cuando van por el camino. El texto del envío será para San Francisco el leitmotiv de su diario vivir y queda plasmado. Los hermanos son los que van por el camino, siendo la itinerancia evangélica uno de los puntos capilares en la regla. Cuando nos estacionamos, nos oxidamos. Cuando fluimos según el Espíritu, vivimos según la regla como peregrinos y extranjeros. Su vocación no es claustral ni monástica. Él sabe que su vida se debe realizar en el mundo, entre la gente, porque fue llamado a formar junto con sus hermanos una fraternidad en misión. Francisco, cuando dice que vamos por el mundo, nos aconseja, nos exhorta en 2 puntos básicos y fundamentales. Tenemos uno providente: no litiguen, ni contiendan con palabras, ni juzguen a otros. Francisco nos señala un sí generoso: sean pacíficos, moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente según conviene. Ser enviado, de hecho, conlleva la identificación de la propia vida con el misterio que se anuncia. Dice Francisco, prediquemos y cuando sea oportuno usemos las palabras. Nuestra vida es un grito evangélico, una página evangélica. Francisco, evangelio viviente. Cuando alguien promete observar
siempre la vida y regla a los hermanos menores, su compromiso se coloca al mismo nivel de hacer voto de vivir. El verbo observar dominante en la regla indica el empeño de fidelidad radical que se asume frente al Evangelio. Prometer la vida, prometer el Evangelio, prometer obediencia, tienen el mismo significado. Ser recibido en la obediencia significa, por lo tanto, que aquel que promete observar la vida y regla a los hermanos menores entra automáticamente en un lugar teológico que lo pone en condición de escuchar frontalmente la búsqueda de Dios, es decir, su palabra. Si esta interpretación es correcta, podemos afirmar de encontrarnos al más alto nivel teológico de comprensión de la obediencia y por lo tanto de la vida religiosa. Francisco consideraba la obediencia como una parte integrante tan esencial de la vida franciscana, que describe la incorporación de la orden con esta simple expresión: se ha recibido en obediencia. Los hermanos que han prometido obediencia, los que ya han prometido obediencia, exhortaba a sus hermanos a no vagar fuera de la obediencia. La obediencia es, por lo tanto, una parte importante de nuestra pobreza franciscana, de nuestra vida, sin nada propio. Como dice Francisco, la obediencia como renuncia a la propia voluntad, cualquier capricho de la propia voluntad, es sin ninguna duda la parte más importante de nuestra pobreza evangélica. En general, resultará más difícil y abnegada que la renuncia a las cosas y bienes externos, pues se trata del desprendimiento de toda posesión y dominio interiores. Cine propio. La minoridad. Francisco, utilizando la expresión sin nada propio, amplía el horizonte del sentido de la pobreza, con la que se hace referencia en particular a la pobreza material, y define la actitud a tomar. No apropiarse de nada. Nos referimos a una expropiación total, tanto a nivel material como existencial, espiritual. Importancia capital, requisito en el llamado evangélico, que se concretiza en tres verbos: vayan, vendan, procuren. La renuncia radical a los bienes materiales constituye la primera demostración que el candidato ha tomado en serio la llamada del Señor y solo llegará a ser posesión exclusiva de Dios en la medida que se desapropie de ellos. Es la capacidad de vacío de uno para plenitud divina en el corazón. No se trata solamente de hacer conocer la regla, sino de formarnos, educarnos y acompañarnos permanentemente para vivir la regla. De esta manera nos capacitamos adecuadamente para el serio compromiso de nuestra profesión religiosa. La regla tiene grandes valores, capaces de estimular los nobles ideales del hombre contemporáneo, y por sí misma ofrece una cierta pedagogía que puede guiarnos en nuestro proceso de santificación durante nuestra existencia. La regla tiene su dinámica propia, por tanto, su estudio no puede confundirse con el de otras materias propias del pensum del noviciado. La regla da al que profesa una fisonomía específica dentro del marco de la Iglesia y del mundo. Lo determina como hermano menor, le asigna una función específica en la construcción del reino de Dios. Queremos que la forma de vida sea para nosotros como lo fue para San Francisco. Libro de la vida, esperanza de salvación, médula del Evangelio, camino de perfección, del paraíso, pacto de alianza eterna. En castidad. El proceso de convertirse en persona fraterna
hermano menor, implica un camino de discernimiento, de decisión muy fuerte. Es don y tarea de ser hermano, mas no un opcional en el marco existencial franciscano. Ser consagrado por el voto de la castidad por el reino de los cielos implica relaciones interpersonales sanas y equilibradas. Con los dos verbos que utiliza Francisco en la regla, nutrir, crea una estupenda síntesis de la persona del hermano, lo cual hace que el amor fraterno conjugue la dimensión corporal con la espiritual. La fraternidad es la relación de amor de unos hermanos reunidos en el Espíritu del Señor, empeñados en el seguimiento de Jesucristo en medio del mundo. Pero es una relación en la que se conjugan los verbos nutrir y amar con amor de ágape, es decir, donde se busca la integración de las dimensiones psicoafectivas con las teológicas. Por eso estamos llamados a acompañarnos, formarnos y educarnos en la sensibilidad. Podría decirse que los sentidos, las sensaciones, las emociones y en parte los sentimientos expresan la sensibilidad en su fase reactiva, mientras que los sentimientos y después los deseos, los pensamientos, los criterios de evaluación y decisión y aún más los afectos y las pasiones manifiestan la sensibilidad como fuerza proactiva que discierne, decide y actúa. En la aplicación existencial de la regla, no podemos dejar a un lado los espacios de libertad que confiere. No obstante que se trata de un escrito jurídico, hay una gran margen al discernimiento tanto personal como comunitario. Los hermanos, seguidores de San Francisco, están obligados a llevar una vida radicalmente evangélica, es decir, en espíritu de oración y devoción y en comunión fraterna, dar testimonio de penitencia y minoridad, abrazando en la caridad a todos los hombres, anunciar el Evangelio al mundo entero, a predicar con las obras la reconciliación, la paz, la justicia y a mostrar un sentido de respeto hacia la creación. Pregoneros de la paz. La paz no es una proclamación teórica o demagógica, sino que aparece encarnada en el hombre, fundida en la persona del hermano menor, traducida al exterior en términos relacionales. Ante todo, hay que subrayar con fuerza que el motivo y fundamento de las ideas de Francisco sobre la paz se encuentran en el discurso de la misión dirigida por el Señor a los 72. Tenemos una raíz evangélica, hermosa evangélica, en cada propuesta, en cada palabra que Francisco nos confiere. Y todo aquel que guarde estas cosas en el cielo sea colmado de la bendición del Altísimo Padre. Y en la tierra de su amado Hijo, con el Santísimo Espíritu Paráclito, con todas las virtudes, los cielos, con todos los santos. Y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, su siervo, los confirmo, todo cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima bendición. A modo de conclusión, sabiendo que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, podemos responder a los desafíos del tercer milenio con la coherencia, la valentía propias de ser discípulos y misioneros del Señor al estilo del Poverello de Asís. Podemos constatarnos como hermanos cuando existe un sentido de pertenencia. Nace de la sensación de encontrarse a sí mismo en un carisma. Si existe, se hace cada vez más clara y precisa. Mezcla de calma y tensión entre el ya y el todavía no del ser fraterno. Regla, tradición, personas son vistos y sentidos como algo al que se le pertenece y que logra amar la fraternidad tal como es, de sentirla como la verdadera y propia familia, de acoger a los hermanos con toda clase de limitaciones, debilidades, de dones y achaques. La regla como expresión evangélica nos introduce en una relación particular con Dios
a través de la palabra revelada, sino también a través de los hermanos, con las personas que vivimos, las personas con las cuales trabajamos, con la entera creación. Somos invitados a mantener una continua escucha interdependiente con Dios, con nuestros semejantes, con la naturaleza, a salir de nuestras zonas de confort hacia la aventura evangélica, a constituirnos como fraternidad contemplativa en misión. Constatamos que históricamente la regla no fue ya para muchos un documento inspirador que animó su forma de vida, sino la forma que prohíbe, que limita. Por ello cayó en desprestigio. En muchos casos, se hace indispensable ir más allá de la letra para descubrir el espíritu de la letra. Es preciso saber determinar los criterios que guían la norma, los principios que la animan. Ellos nunca pierden su vigencia. De esta forma, aunque parezca paradójico, un documento histórico ligado al pasado podrá adquirir una vigencia permanente e iluminar el futuro. Nos unimos al centinela de nuestras hojas, de nuestra orden, que nos deja este gran desafío, Fray Máximo Fusarelli, que San Francisco nos acompañe hoy a permanecer abiertos a la voz del Espíritu, como hermanos dispuestos a tomar decisiones más audaces, dejando atrás el letargo que a menudo nos agobia, creyendo que es posible vivir la novedad del Evangelio, saborear su libertad y alegría para compartirla con muchos. En uno de los pasajes de la obra Sabiduría de un pobre, el autor pone en labios de San Francisco lo siguiente: aprender a vivir el tiempo de Dios, volvió a decir Francisco, ahí está seguramente el secreto de la sabiduría. San Francisco nos deja una forma de vida que es inspiración divina, por lo tanto permanece en el tiempo y en el espacio, porque quien toca lo esencial tiene vigencia de eternidad. Paz y bien.